Buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte de la Cátedra de Métodos de Estudio a Distancia e Investigación. Soy la tutora Cinia Álvarez y voy a estar con ustedes en esta cuarta videoconferencia de este segundo cuatrimestre. Le damos la bienvenida a todas las personas que se vayan a conectar, ¿verdad? Todos los que nos vayan a estar acompañando en esta videoconferencia. Bien, vamos a iniciar. Vamos a abordar aspectos relevantes del módulo número 3, a la búsqueda del conocimiento científico de don Rodrigo Barrantes. Entonces iniciamos con ellos. Bien, vamos a ver las características del conocimiento y de cómo se adquiere. Primero, antes de nosotros empezar a ver qué es el conocimiento, cómo se adquiere, ¿verdad? Tenemos que empezar a desenmarañarlo, ¿verdad? El conocimiento son los contenidos descubiertos o conocidos que forman parte del Homo sapiens, o sea, del hombre que sabe. Saber que se consigue mediante la experiencia personal, la observación o el estudio. Nosotros siempre estamos en constante adquisición de conocimiento, a veces de forma consciente, a veces de forma inconsciente, pero el cerebro humano siempre está como una esponjita lista para absorber todo conocimiento que le pueda llegar desde el exterior. Nace de la necesidad de descubrir algo. Nosotros a veces adquirimos conocimiento sin siquiera proponérnoslo, pero la mayoría de las veces en la etapa ya científica el conocimiento siempre tiene que dar respuesta a alguna necesidad, una necesidad de saber más, de descubrir algo, de por qué si esto se hiciera así, qué pasaría, si esto se hiciera de otra forma, qué pasaría, ¿verdad? Descubrimos cosas nuevas cuando observamos con mucha atención y relacionamos unos acontecimientos con otros. El conocimiento está ahí, cada quien lo va a ir adquiriendo a su ritmo, a su forma, puede ser de una forma autónoma, puede ser guiada. Pero lo importante aquí es que cuando uno siente la necesidad de saber más, de lo que ya sabe, está en procura de adquirir nuevo conocimiento y lo va a hacer de forma más consciente, ¿verdad? Más organizada. Y cuando yo les digo que uno empieza a observar el entorno de una forma consciente, organizada, sistematizada, es cuando adquiere conocimiento, pero surge entonces la pregunta, ¿qué es observar? Bueno, observar es examinar o mirar atentamente o a simple vista, ¿verdad? O con el auxilio también de algún instrumento. Yo puedo observar partículas muy pequeñas, ¿verdad? Microscópicas, ¿con qué? Con un microscopio. Puedo observar los satélites, los planetas con un telescopio. O sea, yo me puedo ayudar, ¿verdad? Puedo tener el auxilio de diferentes instrumentos. La observación no es pasiva. ¿Por qué decimos que la observación no es pasiva? Porque uno no observa sin tener nada en la mente, ¿verdad? Nosotros cuando estamos observando utilizamos todas las nociones previas, todo ese bagaje cultural que podemos nosotros tener. Cada quien va a tener su bagaje cultural. Entonces, todo eso que nosotros sabemos relacionado con lo que estamos observando, cuando lo estamos observando, entra en acción. Empezamos a hacer relaciones. Y entonces aquí es muy importante saber, porque nuestro contexto y todo lo que hemos aprendido antes va a influenciar en esa forma en que nosotros entendamos lo que nos rodea, en esa forma en que nosotros observemos y por supuesto entonces que vayamos adquiriendo conocimiento. Pero todo ese bagaje tiene que ver con lo que estemos observando, porque lo va a influenciar, ¿verdad? Va a influenciar la forma en que lo percibamos. Pero cuando yo les digo a ustedes que observemos, ¿qué es lo que nosotros observamos? ¿Qué es lo que se podría observar? A veces uno dice, bueno, pero ya salir, pero ¿qué observo? ¿Qué podría yo observar? Bueno, observamos hechos, es decir, algo que tiene existencia real, ¿verdad? Que tiene, se puede ubicar en un lugar, en un espacio, en un tiempo determinado. Entonces eso es lo que nosotros vamos a observar. Nosotros no podemos observar cosas que no existen, cosas que podrían pasar en el futuro, pero que en este momento no son una realidad. No podríamos observar lo que no podemos siquiera imaginarnos, por ejemplo. Entonces, para observar, ¿qué es lo que tenemos que sentarnos a observar o disponernos a observar? Hechos reales, hechos que podamos ubicar en tiempo y en espacio, ¿verdad? Y cuando ya uno observa, ya uno analiza, ya interviene todo ese bagaje cultural que tenemos, bueno, vamos a adquirir conocimiento. Pero ¿cómo vamos a transmitir el conocimiento? Que esto es fundamental porque es lo primordial. Nosotros queremos adquirir conocimiento, ¿para qué? Para nosotros mismos, pero también para comunicarlo a los demás, para legarlo a la humanidad. Bueno, pues el lenguaje es el instrumento que se utiliza para la comunicación. Está compuesto por signos que se pueden intercambiar. Ya sabemos que hay un receptor, hay un emisor, hay signos, ¿verdad?, que facilitan que el mensaje vaya de un lado a otro. Y el principal lenguaje humano que nosotros tenemos es el verbal, son las palabras. Hay otros lenguajes, por ejemplo, está el lenguaje de señas, pero el principal son las palabras.
La lengua es una visión cultural y esto tiene que tenerlo muy en cuenta la persona que investiga, la persona que trata de transmitir su conocimiento a otras personas, porque la lengua es una visión cultural, ¿verdad? Es una estructura de visión de mundo que tiene un pueblo, que tiene una comunidad, que tiene un país y que podría ser muy diferente de un lugar a otro. Entonces tenemos que tener cuidado porque a veces una palabra en una lengua, ¿verdad?, no produce el mismo efecto en un grupo o en otro. Entonces, aunque nosotros, por ejemplo, hablemos español, tenemos que tener mucho cuidado porque algunas palabras que nosotros utilizamos comúnmente podrían ser ofensivas en otra cultura, ¿verdad?, que también habla español, pero nosotros la dejamos ir esa palabra y puede ser que ofendamos, o que para nosotros significa una cosa y para esa otra cultura otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con los contextos para poder uno comunicar, para poder ser asertivo en esta tarea. ¿Por qué es importante el conocimiento previo o inicial? Yo les decía hace un momento que cuando uno observa todo ese contexto, todo ese bagaje cultural que hemos ido adquiriendo con el tiempo, pues entra en acción. Entonces es muy importante porque cuando uno observa o cuando uno se dispone a investigar, ya uno tiene un conocimiento previo o inicial, ¿verdad? Porque ninguna investigación parte de cero. Entonces, ese cuerpo inicial de conocimientos es el que nos hace, por ejemplo, elegir qué queremos investigar, o acercarnos, o alejarnos, o muchas veces influye. Y hay que tener cuidado porque el investigador tiene que ser muy objetivo y cuando uno tiene un conocimiento previo o inicial que tal vez lo puede influenciar a querer más una cosa o a no quererla tanto, entonces la investigación, los resultados podrían verse un poco viciados. Entonces tenemos que tener cuidado. Pero es muy importante que toda investigación nunca va a partir de cero. Toda investigación va a partir de algo, ¿verdad? De algún conocimiento, aunque sea básico, aunque sea muy limitado. Pero algo tenemos que saber sobre lo que queremos investigar para disponernos a investigarlo. Porque de la ignorancia absoluta no sale nunca ninguna duda. Si nosotros completamente desconocemos algo, no vamos a estarnos preguntando sobre eso, ¿verdad? Tenemos que conocer aunque sea un poquito. Veamos algunas características del conocimiento cotidiano. Este conocimiento también se le llama corriente o inmediato. Es el conocimiento del día a día. Es espontáneo, no conoce obstáculos, no hay interrogantes. Nosotros no nos cuestionamos sobre eso que estamos aprendiendo, tal vez por repetición, por la cotidianidad dentro del hogar, aprendemos cosas. A veces es irreflexivo, ¿verdad? Nosotros no nos cuestionamos, no nos sentamos a decir, mira, hoy aprendí cómo me sirvo el café y cuánto café tenía que echar en el coffee maker, ¿verdad? No, nosotros vamos aprendiendo cosas por ver, por la repetición y no es una forma como consciente, sino que es irreflexiva, ¿verdad? La vamos aprendiendo. En cambio, cuando nosotros ya a veces entramos a la investigación científica y empezamos a investigar, adquirimos conocimiento consciente. Estamos sabiendo que son cosas nuevas, las revisamos, establecemos mecanismos para asimilarlas, para recordarlas. ¿Ve? Y ahí empieza la conciencia a actuar, ¿verdad? Uno de forma consciente empieza a actuar. Pero el conocimiento cotidiano es irreflexivo. No estamos cuestionándonos sobre él, simplemente en el día a día empezamos nosotros a agarrar para sí ese conocimiento que nos llega. Veamos las etapas del conocimiento. Bueno, primero es cuestionar lo que se daba por un hecho. Cuando algo que daba por un hecho, empieza a cuestionarlo, empieza a pensar, ¿qué pasaría si cambio esto? ¿Qué pasaría si meto aquello? ¿Qué pasa si no tapo yo la olla de presión de esta forma? ¿Qué pasa si no le pongo los empaques? Empieza uno a cuestionarse, entonces empieza a adquirir conocimiento, ¿verdad? Empieza en prueba de error, de forma consciente, a adquirir conocimiento. Hay que cambiar de actitud y reflexionar, ¿verdad? Cuando uno de las cosas están dadas por un hecho, ¿verdad? Sin discusión, casi que son cosas así incuestionables. Bueno, cuando uno empieza a cuestionarlas, empieza a cambiar de actitud, empieza a reflexionar sobre ellas, empieza a descubrir más. Hay que detectar un problema, hay que estudiarlo, ¿verdad? Ese estudio es de manera autoconsciente, sistemática. Hay que eliminar la subjetividad, adquirir independencia y autonomía. ¿Por qué les digo esto? Que se los acabo de decir hace unos minutitos. Porque cuando el investigador tiene mucha subjetividad, los resultados pueden estar viciados. Si yo tengo tantas ganas de demostrar que aquello que yo quiero
es lo cierto, puedo volverme muy subjetiva y todo lo que contradiga mi investigación, eliminarlo, no presentarlo, obviarlo. Entonces la investigación va a estar sesgada, la investigación no nos va a servir, porque en realidad no va a reflejar un aspecto real de aquel objeto, fenómeno, situación, proceso que yo estoy investigando. Entonces el investigador tiene que tratar de ser objetivo, ¿verdad? No importa si aquello le agrada mucho o le agrada menos, ¿verdad? Pero hay que ver las cosas con objetividad para que la información que uno cree que está descubriendo o que está descubriendo, pues pueda aportar a la humanidad, ¿verdad? Y no ser un engaño. Hay una diferencia entre el pensamiento científico y el mítico. El pensamiento científico es el que surge de las evidencias. Cuando uno dice aquí tengo las pruebas, aquí tengo toda la documentación, toda la sistematización de aquello que yo estaba investigando, ese es el pensamiento científico, ¿verdad? Cuando yo puedo comprobar por qué se llega a algo o por qué sucede algo. En cambio el mítico no, el pensamiento mítico surge de la necesidad de explicar algo que yo no entiendo, algo que ese grupo humano no entiende. Generalmente es una respuesta sobrenatural a lo que nos rodea. Entonces, cuando llegamos a este punto, siempre les pongo el ejemplo de pueblos nativos americanos, que tenían un pensamiento mítico con respecto a los volcanes. Bueno, el volcán hace erupción y no es solo pueblos nativos americanos, también en otras partes del mundo, ¿verdad? En civilizaciones o en pueblos que no habían alcanzado el grado de civilización quizá o que estaban ahí en proceso, había muchas cosas que sucedían que no tenían explicación científica, entonces surgía la explicación mítica. El ejemplo que generalmente les pongo es entonces el de los volcanes. Cuando un volcán hacía erupción, salía la lava, salían las piedras incandescentes, salía toda aquella arena, etcétera, ¿verdad? No tenían explicación de por qué pasaba eso. Entonces surge un pensamiento mítico. Empiezan ya a decir, bueno, el dios del volcán está furioso, algo hicimos mal, etcétera. Entonces sacrificios al dios, ¿verdad? Sacrificios por aquí, sacrificios por allá. Ese es un pensamiento mítico. Igual, cuando cae el rayo, hoy un Dios que está allá en el cielo nos está tirando un rayo por algo que hizo la persona, por eso le cayó, o etcétera. Eso es un pensamiento mítico, ¿verdad? Tratamos de explicar aquello que no entendemos por qué sucede y generalmente esa respuesta es sobrenatural. En cambio, el pensamiento científico ya nos va a hablar de las placas tectónicas, de las fisuras en la corteza terrestre, de que sale lava, que el volcán se forma por el abultamiento de la lava, etcétera, que la presión hace que esto salga a la superficie, ¿verdad? O que las masas de aire, que la caliente, que la fría, que etcétera, que por eso se van a formar las tormentas, que por eso las descargas eléctricas entre la nube y la tierra, etcétera. Empieza a explicarnos de forma científica, ¿verdad? Con evidencias, con hechos, con pruebas, aquello que nos asombra y podemos entenderlo, ¿verdad? Ese es el científico. Pero cuando no podemos entenderlo, no sabemos por qué se da, desconocemos y eso nos causa inquietud, pues empezamos a darle una explicación mítica. Veamos porque hablamos también cuando estamos en investigación de la teoría. Pero ¿qué es la teoría, verdad? Es un conjunto de explicaciones que dan cuenta de los diferentes componentes de un fenómeno. La teoría es toda aquella explicación, todo aquello que trata sobre un fenómeno, una cosa, una situación, ¿verdad?, que yo esté investigando. Es un corpus coherente que fundamenta el porqué de cada uno de los componentes relacionados con otros fenómenos evidentes. Cuando decimos que es un corpus coherente, es un cuerpo coherente de información, de fundamento sobre un tema en particular. Es el conocimiento resultado de la observación y la estructuración, ¿verdad?, que explica hechos que interesan. Entonces empezamos a observar, a estructurar, juntamos lo que vemos, juntamos lo que han documentado otras personas, lo reunimos en un documento y estamos hablando ya de la teoría sobre alguna situación en particular. Las características de la teoría, bueno, define la orientación de la ciencia, ofrece un esquema o marco conceptual por medio del cual los fenómenos son sistematizados e interrelacionados. Entonces, cuando nosotros queremos empezar a investigar, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, buscamos una temática, ¿verdad?, que nos llame la atención, que sea afín a nuestros gustos, planteamos un problema de investigación y empezamos a recoger toda aquella información, todo aquel cuerpo coherente que tenga que ver con aquella temática que nos está
inquietando en ese momento que queremos investigar. Entonces, cuando nosotros juntamos toda aquella información, estamos juntando la teoría sobre la temática que nos interesa. Vamos a ver, cuando empezamos a reunir teoría, que la teoría puede ser muy, muy amplia. Por eso es que hay que delimitar ese problema de investigación para escoger de toda esa teoría que tenemos, la teoría que sí nos aporte a nuestro trabajo. Porque cuando estamos investigando, se vuelve muy amplio, ¿verdad? A veces encontramos tanto que la investigación se hace gigante y no llegamos a un punto. Entonces hay que tener muy claro nuestro problema de investigación, la delimitación que tenga para buscar la teoría que nos sirva para lo que nos interesa en ese momento en particular. Bien, otras características de la teoría: resume los hechos de una generalización empírica, que es la experiencia. También puede aclarar la situación y proporcionar el conocimiento faltante. A veces nosotros estamos revisando la teoría y decimos, bueno, aquí está esto, aquí está aquello, pero faltan como cosillas ahí, ¿verdad? Que puedan tal vez articular mejor aquella información sobre lo que nos interesa, sobre lo que estamos investigando. Entonces, uno sigue investigando y encuentra más información sobre aquello, entonces nos sirve para completar la teoría de lo que estamos trabajando. Es global, dinámica y acumulativa. Por eso es que cuando nosotros empezamos a investigar, recuerden, empezamos con un conocimiento básico, un conocimiento previo, un conocimiento inicial. Pero conforme vamos investigando, vamos ampliando la teoría. La vamos ampliando ¿con qué? Con investigaciones de diferentes autores, de diferentes partes del mundo, con diferentes visiones. Por eso decimos que la teoría es acumulativa, ¿verdad? Porque cada quien va aportando su granito de arena a ella. Cuando estamos investigando, es muy importante tomar en cuenta también el método científico, que es una serie de pasos que se deben seguir para encontrar la solución a los problemas que nos planteamos cuando estamos definiendo qué queremos investigar, ¿verdad? Y hasta dónde queremos llegar. Los principales pasos del método científico: bueno, primero, enunciar preguntas bien planteadas, preguntas que se puedan contrastar con la experiencia para contestarlas, ¿verdad? Derivar las consecuencias lógicas de las conjeturas que vayamos haciendo, llevar a cabo el contraste e interpretación de los resultados, estimular la pretensión de la verdad. Eso es muy importante porque nosotros no investigamos para ocultar la verdad o para encontrar falsedades. Lo que queremos es alcanzar la verdad de las conjeturas y la fidelidad de las técnicas utilizadas, determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las técnicas y formular nuevos problemas originados de la investigación. Esto es muy importante que lo tengamos siempre presente cuando estamos investigando. Cuando uno investiga, a veces empieza a encontrar cosas muy novedosas y cosas muy interesantes sobre el objeto que le llama la atención y que por eso está investigando ese objeto, ese fenómeno, ese personaje, esa cosa, ¿verdad? Pero tenemos que tener claro qué es lo que nosotros queremos para esa investigación en particular, ¿verdad? Y apartar todo lo demás. Ya cuando terminemos esa investigación, podemos plantear nuevos problemas originados de esa investigación primera. Entonces ahí ya podríamos abordar sobre esa misma temática otro campo, ¿verdad? Otro problema de investigación. Pero no podemos abordar todo en una sola investigación, porque se hace gigante, no amarra, pasaríamos toda la vida sin terminarla. Entonces tenemos que tener muy claro, ¿verdad?, que uno puede tener una línea de investigación sobre una temática, cuando la termina, no es que ahí acabó y murió y no hay más sobre esa temática, no, sino que a partir de ahí podemos plantearnos nuevos problemas de investigación y continuar con nuevas investigaciones, ¿verdad? Entonces, sí hay que ser pretencioso, sí hay que ser ambicioso, pero con los pies bien aterrizados. Podemos investigar mucho sobre este tema, sobre esta temática delimitada en este momento, en este lugar, pero sabemos que tiene que llegar a concluirse y a partir de esa conclusión, bueno, podríamos investigar más allá. El método científico, más que un conjunto de pasos o de reglas, es una manera de estudiar el mundo, una forma de pensar y actuar y una estrategia para investigar. El método científico y la finalidad por la que se aplica es la diferencia fundamental entre la ciencia y la no ciencia. Cuando uno no aplica el método científico, no está haciendo ciencia. El método científico es el que determina si uno está haciendo una investigación científica, si uno está siguiendo una serie de pasos, si uno está documentando, si está sistematizando todo, pues está haciendo ciencia.
Cuando uno está investigando, tiene que tener también presente que existen los paradigmas y que los paradigmas van a influenciar la investigación. Bueno, pero ¿qué es un paradigma? Es la forma en que yo veo el mundo, la forma en que yo entiendo aquello que me rodea. Es un esquema teórico y vía de percepción y concepción del mundo que un grupo de científicos ha adoptado. El problema con los paradigmas es que se transmite de maestros o de profesores a estudiantes, ¿verdad? Se dice que de maestros a discípulos y que generalmente no se cuestionan, sino que se dan por válidos. Entonces yo empiezo a formar un equipo de investigadores y yo soy su mentora quizá. Entonces ellos van a percibir mi paradigma como una verdad por sí sola. Ese es el problema que presentan, ¿verdad? Entonces, la forma en que yo percibo el mundo, la forma en que yo realizo las investigaciones, la forma en que las abordo, la forma en que busco entenderlas, pues la transmito tal cual. Y si mis estudiantes reciben toda esa forma en que yo percibo lo que me rodea, sin cuestionarlo, ¿verdad? Lo aceptan, es como un adoctrinamiento. Entonces, ese es el problema que presentan los paradigmas, que a veces se transmiten como una verdad en sí mismas, pero no, uno tiene que tratar de ponerse, ¿verdad?, los anteojos de un lado y de otro para ver cuál es el paradigma que más me sirve, o si lo que yo quiero hacer es algo ecléctico, ¿verdad? Yo quiero hacer una fusión de diferentes paradigmas y proponer mi propia forma de entender lo que me rodea. Eso es sumamente válido y es muy deseable. Veamos que nosotros aquí tenemos dos paradigmas. El primero es el positivismo, que dice que el sujeto descubre el conocimiento. El conocimiento válido es solamente el científico, el que podemos demostrar con los pasos del método científico. La experiencia es accesible mediante la experiencia. El método científico es el único válido, ¿verdad?, que les decía. El sujeto y el objeto de conocimiento son independientes, no tiene que ver uno con el otro. Y la neutralidad valorativa es un principio de la investigación. El otro paradigma que tenemos ahí, que recuerden, no son los únicos, no solo existe el positivismo y el constructivismo. Entre más lean sobre paradigmas, más se van dando cuenta que hay otros paradigmas que ahí están en boga, que tal vez responden a situaciones más actuales. Pero estos son los que estamos viendo aquí en este momento con esta temática. El constructivismo dice que el conocimiento se va construyendo y no es posible separar el objeto de conocimiento del sujeto, ¿verdad? La realidad es una construcción social y humana y no hay una sola verdad, sino que hay múltiples verdades relativas e históricas. El conocimiento es construido por el sujeto y las interacciones que se establecen con otros sujetos, el contexto y la posición en que se desarrollan permiten construir el conocimiento. El sujeto, como es el que participa en la construcción del conocimiento, va a ser responsable de sus acciones en ese mundo que ha construido, ¿verdad? Entonces, en el constructivismo, todos aportamos, todos participamos en esa construcción de mundo que tenemos, entonces somos responsables de él. En el positivismo no, en el positivismo el conocimiento está ahí afuera, hay que llegar a adquirirlo, pero no soy partícipe de su construcción. Okay. Veamos algunos aspectos relevantes en investigación. Tenemos la diferencia entre sujeto y objeto. Ya que hablamos de investigación, tenemos que tener claro quién es el sujeto de la investigación y quién es el objeto. Entonces aquí con preguntas muy sencillas podemos responder, ¿verdad? Cuando yo digo, ¿quién investiga? La respuesta que yo obtengo me va a decir quién es el sujeto de la investigación. Y cuando yo me pregunto, ¿qué se investiga? La respuesta que obtengo va a ser el objeto de la investigación. Entonces, quien investiga es el sujeto y aquello que el sujeto investiga es el objeto de la investigación. También tenemos que hablar de la población, porque nosotros investigamos y buscamos información, pero ¿de dónde sacamos esa información? Bueno, de la población que estamos investigando. Es el conjunto de elementos de la investigación que comparten una característica en común. Entonces la población pueden ser, por ejemplo, todos los estudiantes de la UNED, no podrían ser nada más los estudiantes que ingresaron en 2019, o podría ser solamente los estudiantes que ingresaron en el segundo cuatrimestre, o podría ser solo los estudiantes que matricularon el curso de métodos de estudio a distancia de investigación virtual, por ejemplo. Entonces, la población es ese conjunto de elementos de la investigación que comparten una característica en común. Las características que tienen que compartir van a depender de la investigación que yo esté haciendo.
Las poblaciones pueden ser finitas o infinitas, ¿verdad? Pueden ser, ¿verdad? Con un número en particular o pueden ser infinitas. De esa población, como a veces no podemos nosotros llegar e investigar esa población completa, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, sacamos una muestra. La muestra es el grupo de elementos que más o menos representa la totalidad de la población. Mientras más grande es la muestra, más confiables son los resultados. Y entre más pequeña es la muestra, mayor es el margen de error que se puede presentar. Aquí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque entonces nosotros podemos tener una población. Ok, yo quiero investigar algo, pero no puedo abordar a todos los elementos que comparten esa característica en particular que a mí me interesa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Extraigo una muestra. La muestra tiene que responder, se hace por fórmulas matemáticas, ¿verdad? Tanto de la población, si yo quiero la confiabilidad bien alta, pues voy a tener, aplico la fórmula y voy a tener que sacar un número de elementos, una muestra, ¿verdad? Un poco más alta. Si no me interesa que mis resultados sean confiables, pues puedo tener una población infinita y yo sacar una muestra muy pequeña, ¿verdad? La muestra tiene que tener unas características importantes, ¿verdad? Tiene que formar parte de ese grupo de elementos que comparten alguna característica en común. Entonces, cuando yo extraigo mi muestra, tengo que tratar de hacerla lo más objetivamente posible. Hay dos formas, podemos sacar muestras de forma probabilística o no probabilística, ¿verdad? La probabilística es donde todos los elementos de esa población que comparten una característica en común tienen la posibilidad de ser escogidos, ¿verdad? Entonces es probabilística. Todos tenemos probabilidad, por ejemplo, de participar en una encuesta a nivel nacional sobre un tema en particular, ¿verdad? Entonces, cuando lo agarran al azar y sacan a X cantidad de miembros y los llaman y les invitan a participar en una investigación, bueno, la muestra es probabilística. Todos tuvieron oportunidad de participar. Pero cuando no se hace eso, sino cuando yo trato a la muestra de acuerdo a mi conveniencia, por ejemplo, puede ser con mis compañeros de trabajo, puede ser con mis compañeros de grupo, puede ser nada más por el lugar donde yo resido, ¿verdad? Entonces ya la muestra es no probabilística. Entonces la escogencia no depende de la probabilidad, sino que ya yo la escojo a mi conveniencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Cuando a veces vemos encuestas, hay que buscar cómo se escogió la muestra. A veces escogemos la muestra, un ejemplo ahí ficticio, ¿verdad? Yo empiezo a escoger una muestra sobre cuál creemos que va a ser el equipo campeón nacional y voy al estadio del equipo A y le consulto a la gente que está dentro de ese estadio viendo un partido del equipo A. Bueno, es muy probable que la gente me diga que su equipo A va a ser el campeón nacional de fútbol. Entonces, ven, es una muestra no probabilística, fue una muestra sesgada, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Cuando estamos revisando alguna información, que se ha realizado alguna investigación y quieren dárnosla a conocer, hay que ver cuál fue la población, cuál fue la muestra, si fue probabilística, si no fue probabilística, ¿verdad? Porque eso puede decir mucho de ese trabajo, de sus resultados que se obtengan. Entonces, bien, ¿por qué les digo que es importante y ustedes tienen que tener cuidado cuando escogen su muestra? Bueno, porque la muestra tiene que ser escogida muy objetivamente. Y recuerden, si queremos una probabilidad alta, la muestra tiene que ser un poco más alta, ¿verdad? La cantidad de elementos que investiguemos más alto. También les pongo algún ejemplo para que ustedes reconozcan bien lo de la población y lo de la muestra y lo de la importancia, ¿verdad? Porque nos sirve para proyectar. Les pongo el ejemplo de cuando uno va al doctor, ¿verdad? Uno va al doctor y le dice, bueno, tenemos que hacer examen de sangre para ver cómo está la glucosa, para ver cómo está tal o cual situación, ¿verdad? De nuestra salud. Entonces, la población sería toda la sangre que está en nuestro cuerpo. Y la muestra, ¿qué va a hacer? Van a ser esos 2, 3, cuando ya uno ve que van por el cuarto tubito, ya hasta que se asusta, ¿verdad? Pero van a ser esos tubitos de sangre que nos extraen. Entonces, van a estudiar esos tubitos de sangre y con saber cómo están ellos, nos pueden hacer un diagnóstico de cómo estamos nosotros en cuanto a nuestra salud, ¿verdad? Ya saben si tenemos anemia, cómo está la hemoglobina, cómo estamos con el azúcar, cómo estamos con
diferentes aspectos, ¿verdad? Entonces no hace falta sacar toda la sangre para poder decirnos cómo estábamos. Con que saquen una muestra nos pueden decir cómo estamos, ¿verdad? Igual, cuando en la casa hacen una olla de carne riquísima, ¿verdad? Y huele riquísimo, no hace falta comerse toda la olla para saber cómo estaba. Con que nos sirvan una taza, nosotros podemos decir, sí, estaba suave la papa, estaba rico el elote, la carne estaba muy buena, el caldo estaba muy rico, mucha sal, poca sal, etc. Entonces, con una tacita podemos diagnosticar aquella ollota tan grande que hicieron. Entonces, eso es importante. Cuando uno escoge la muestra, que la muestra sí sea representativo de aquella población que queremos investigar. Y lo ideal, ¿verdad? A veces, por comodidad, escogemos muestras no probabilísticas, pero lo ideal sería que todos podamos participar. Entonces, que sea una muestra probabilística. Okay. ¿Cómo se puede definir entonces la investigación? Ya sabemos que si no hay problema por resolver, tampoco va a haber investigación, porque la investigación, ¿qué es lo que busca? Aclarar algún punto en particular que nos llame la atención, que querramos saber, que querramos conocer. Entonces, si yo ya sé que esto es así, pero ¿qué pasaría? ¿O por qué fue así? ¿O qué pasaría si meto una variable, etcétera? Entonces ya yo puedo empezar a investigar. Pero si con la información que yo sé estoy tranquila, estoy satisfecha, no quiero saber nada más, pues nunca voy a tener un tema para investigación. Vean, la investigación se define como un proceso sistemático, formal, inteligente y controlado que busca la verdad por medio del método científico y que nace de un sentimiento de insatisfacción, ya sea vital o intelectual, cuyo producto es el conocimiento científico. Entonces, cuando uno sabe algo, pero quiere saber más, quiere descubrir más, entonces aquí estamos nosotros arrancando con la investigación. Tenemos investigación científica, que es un proceso dinámico porque permite descubrir diferentes enfoques, abre nuevos horizontes y mantiene la ciencia en constante evolución. Y también es un proceso, acción que se desarrolla en el tiempo, tiene varias fases y puede ser que no se termine nunca, como les dije, porque una investigación se termina, pero eso es que descubrimos puede ser que nos genere más inquietudes, más dudas y que queramos seguir investigando. Entonces la investigación no se termina nunca, ¿verdad? Siempre surgen cosas nuevas que investigar. También tenemos la investigación científica como un proceso sistemático, ¿verdad? Porque para que sea científica hay que seguir la secuencia de pasos, que ya sabemos que se llama método científico. Hay que realizar las experiencias de manera que puedan ser repetidas en la misma combinación e ir llevando un registro paso a paso de todo lo que se analiza, estudia o realiza. Vean, la investigación científica no puede hacerse y querer guardar todo en la mente, ¿verdad? Porque la mente a veces nos traiciona, lo olvidamos, etc. Además, si nos morimos, no dejamos nada. Entonces es importante que todo lo que investiguemos, todos los resultados, todo lo documentemos, todo lo sistematicemos, ¿verdad? Eso es fundamental para la investigación. Todo tiene que quedar resguardado, todo tiene que quedar consignado. La investigación formativa, bueno, es la que se utiliza como instrumento para formarnos. Ya no aquí ya no vamos a descubrir, sino que ya alguien descubrió, ya alguien armó, entonces nosotros lo que vamos a hacer es agarrar esa información que tal vez para nosotros era desconocida, pero la vamos a agarrar, la vamos a desmenuzar, la vamos a estudiar y vamos a aprender de ella. Entonces la investigación formativa nosotros no aportamos, sino más bien nos nutrimos de lo que han aportado otros. Los tipos de investigación, bueno, tenemos la exploratoria, que se hace para obtener un primer elemento de una situación para luego profundizar. También tenemos la investigación descriptiva, que tiene el objeto de describir los fenómenos. La explicativa, que trata de explicar los fenómenos y estudiar sus relaciones para conocer su estructura y los aspectos que intervienen en su dinámica. Y la experimental, que aquí lo fundamental es la manipulación, ¿verdad? Es una manipulación activa, es controlar las variables, ¿verdad? Independientes, es cuando nosotros empezamos a meter, ¿verdad?, cambios en aquello que estamos investigando para ver qué pasa o qué no pasa. Generalmente es la que se realiza en los laboratorios, en ambientes bien controlados. La investigación también, según el método utilizado, puede ser cuantitativa, que se fundamenta en los aspectos observables y susceptibles de cuantificar, o sea que pueden ser contados, y se sirve de la estadística para el análisis de los datos. Y tenemos también la cualitativa, que procura comprender el objeto, no medir sus cantidades, ¿verdad? Queremos ver las cualidades de aquello. Generalmente lo utilizamos en ciencias sociales y humanas.
La información se recoge mediante instrumentos como la observación, la descripción, la reflexión, la entrevista, las hojas de vida, ¿verdad? Entonces, en una nos interesa medir, en la cuantitativa, saber cuántos son, los porcentajes, ¿verdad? Números. En la cualitativa, no quiere decir que no veamos algunos números por ahí, pero que nos interesa más, no es saber cuántos, sino por qué, ¿verdad? Según la dimensión temporal también podemos dividir las investigaciones. La tenemos histórica, cuando estudia fenómenos ocurridos en el pasado, su finalidad es reconstruir los acontecimientos y explicar su desarrollo. Está la descriptiva, estudia fenómenos tal y como aparecen en el presente, y la experimental, que se introducen cambios deliberadamente con el fin de observar los efectos que se producen. Bueno, hablamos de investigar, investigar e investigar. Pero, ¿qué es el problema de investigación? Es el punto de partida de nuestra investigación. Toda investigación tiene que partir de un problema de investigación. Es un hecho o circunstancia dudosa que se busca aclarar. Nosotros sabemos algo sobre aquella circunstancia, aquel fenómeno, aquella situación, aquel objeto, pero empezamos a querer saber más, a cuestionarnos sobre ello, entonces planteamos nuestro problema de investigación. La respuesta tiene que ser desconocida, porque yo no me puedo preguntar algo que ya yo sé, porque entonces no vale la pena ir a investigar y gastar recursos, ¿verdad? Y tiempo, no vale la pena porque ya sé la respuesta. ¿Qué es lo que investigamos? Lo que desconocemos sobre aquello que nos llama la atención para investigar. Entonces no podemos investigar lo mismo de la misma manera con los mismos actores. Podríamos investigar lo mismo con diferentes actores, con diferentes maneras, con diferentes épocas, pero no puede ser todo igual porque no vale la pena investigar sobre lo ya investigado de la misma forma. No basta con decir hay un problema, vamos a investigar. Es necesario expresarlo de tal manera que esté muy bien delimitado, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a investigar? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Verdad? Y que nos dé una pista de cuál va a ser el punto de vista de la investigación. Bien, ¿cómo nosotros podríamos elegir ese problema de investigación? Bien, la investigación se origina en ideas que son el primer acercamiento hacia aquella realidad que estamos indagando. Después se hace indispensable precisar las ideas iniciales, modificarlas, concretarlas. A veces hacemos una lluvia de ideas que nos gustaría saber y empezamos con esa lluvia de ideas. Entonces luego empezamos ya a modificarlas, a concretar, a separar las que podrían ser, de las que no, etcétera, a escoger. Y lo primero es la creatividad. Recuerden, no podemos investigar de la misma forma problemas que ya se investigaron, porque no vale la pena. Luego vamos a estructurar formalmente la idea de investigación. Para formular el problema de investigación hay que tener en cuenta cuáles son esos antecedentes que tiene ese problema, la definición de ese problema y la importancia de realizar el trabajo. Un buen problema de investigación tiene 4 características. Va a ser preciso, de limitada extensión. A veces vemos problemas de investigación de 2, 3 páginas y no aterrizan. O quieren investigar todo, entonces no hay un problema. Hay a veces 20, 30, 40 problemas de investigación. Entonces un problema de investigación tiene una extensión limitada. Se precisa, ¿verdad?, qué es lo que vamos a investigar, dónde, cuándo, ¿verdad? Es original. No investigamos lo ya investigado de la misma forma, sino que planteamos ahí algo original y también es viable, porque no me voy a proponer yo investigar, ¿verdad?, X situación para métodos que esté ocurriendo en la Antártida, donde no puedo llegar, donde no sé exactamente cómo se manejan las cosas, donde no tengo posibilidades, ¿verdad? Entonces tiene que ser viable. Para delimitar el problema de investigación es preciso una búsqueda bibliográfica inicial para familiarizarse con el tema. Recuerden que tenemos una idea básica, una idea previa, conocimientos previos, pero tenemos que hacer una investigación para empaparnos un poco más y poder arrancar nuestra investigación de la mejor manera. Hay que identificar los conceptos básicos, qué es lo que vamos a manejar, las palabras más recurrentes, ¿verdad?, para poder aclararlas y que todos entendamos lo mismo, homogenicemos los conceptos, identificar los subtemas, delimitar los alcances del problema, hasta dónde queremos llegar, ¿verdad? Delimitar el área geográfica que cubrirá la investigación. No puedo yo investigar la obesidad en el mundo, ¿verdad?, porque va a ser eterno, ¿verdad? Tengo que delimitar el área geográfica que va a cubrir mi investigación. Luego vamos con el marco teórico,
que ya hemos hablado un poquito, ¿verdad? El marco teórico, entonces va a ser el sustento o respaldo teórico que se le da a la investigación. Está constituido por postulados de autores e investigadores que han hecho referencia al tema que ahorita me ocupa, el tema que estoy buscando investigar. El propósito, bueno, vamos a situar el tema dentro de un conjunto de teorías existentes y dentro de una corriente de pensamiento. Vamos a describir los elementos de la teoría que serán utilizados en el desarrollo de la investigación y establecer posibles relaciones que se dan entre esos elementos. Y también el marco teórico puede inspirar nuevas líneas de investigación, ¿verdad? Porque ya les dije, nos interesa una temática, empezamos a buscar sobre ella y vamos a encontrar lo que queremos para nuestra investigación, pero de hecho vamos a encontrar más cosas que pueden inspirar a otras investigaciones. Las funciones que tiene, bueno, da elementos de juicio para recolectar información, proporciona un sistema para clasificar los datos, orienta en la descripción de la observación, impide que aspectos pasen inadvertidos y solo se basan en la experiencia y en el sentido común, y también homogeniza el lenguaje técnico. O sea, vamos a saber qué entender por aquellas palabras que van a ser recurrentes en ese trabajo de investigación. También se fundamenta en textos especializados, ¿verdad? Ahí se va a formular la investigación. En el marco teórico se definen todos los términos que les he estado diciendo. Uno va a definir que va a entender por A, B, C, D, ¿verdad? Para que cualquier persona que lea la investigación sepa explícitamente qué entender por ellos. También vamos a tener en las investigaciones un marco metodológico. Si el marco teórico es todo aquello que hemos recogido, ¿verdad?, de otras investigaciones y por qué va a ser importante para nuestro trabajo, bueno, en el marco teórico ya vamos nosotros a empezar a aportar. Aquí es donde se define cuándo, cómo y con qué se va a realizar nuestra investigación. Se toman las decisiones operativas de la investigación, como por ejemplo la zona geográfica donde la vamos a trabajar, cuál va a ser la comunidad específica donde se va a llevar el estudio, ¿verdad? Algunas partes o las partes del marco metodológico son el enfoque y el tipo de investigación, los sujetos y las fuentes de información, cuáles van a ser nuestras variables, o sea, todos aquellos elementos que pueden ser diferentes, ¿verdad? La descripción de los instrumentos que utilizaríamos dependiendo del enfoque o del tipo de investigación y el análisis de la investigación. Ven, aquí nosotros vamos a empezar ya a descubrir para aportar. También los instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? Bueno, los instrumentos son todos aquellos recursos o procedimientos que se diseñan para recolectar la información de forma sistemática, objetiva y veraz. Entonces, dependiendo de si nuestra investigación va a ser cualitativa, va a ser cuantitativa, va a tener un paradigma X o Y, bueno, pues así hay diferentes instrumentos que nos pueden servir a nuestra finalidad. Entonces hay que escoger los que sean más adecuados para aquello que queremos nosotros conseguir al final con nuestra investigación. Bien, esta videoconferencia la estamos grabando el sábado porque hemos tenido problemas con internet. Probablemente la van a subir y la van a poder ver ustedes el domingo o cuando tengan a bien, porque va a quedar aquí colgada, ¿verdad? La van a poder estar revisando. No tengo en chat ni nada consultas que tengan sobre esta temática. No voy a poder aclarar, pero recuerden que tenemos siempre diferentes canales abiertos para que ustedes aclaren las dudas. Pueden llamar a la cátedra los días y las horas que las orientaciones académicas les indican. También podemos consultar con el PAD. También podemos escuchar los programas de Onda UNED para recibir tips sobre los trabajos, sobre los aspectos relativos a nuestro curso, ¿verdad? Entonces hay diferentes fuentes que ustedes pueden estar utilizando. Recuerden, empezaron a estudiar, algunos ya van un poco más avanzados. Aquí lo fundamental es no aflojar, tener claro cuáles son los objetivos, tener claro que los tutores les damos pinceladas, ¿verdad?, sobre las cosas que consideramos más relevantes en lo que se está estudiando, pero que ustedes pueden profundizar y deben profundizar, porque la idea es formar profesionales integrales que puedan investigar no solo para el curso de métodos, sino para todos los cursos y luego ya en su vida profesional pues también sepan cómo plantear objetivos, cómo plantear un problema de investigación, cómo se hace una observación de forma objetiva, ¿verdad? Entonces, aquí les damos como las herramientas, les enseñamos, como decimos en muchos momentos y en algunos trabajos que ustedes hacen, los primeros pasos.
Les deseo éxitos en todo lo que se propongan a nivel académico y también a nivel personal. Y les deseo que estén bien, que lleguen a buen término con este cuatrimestre y saben que los canales están abiertos para todas las dudas que puedan surgir. Que tengan un feliz fin de semana y no olviden presentar este trabajo, ¿verdad? Este trabajo vale un 4% y es fundamental para aprobar el curso. Que tengan feliz fin de semana.